¿Alguna vez has intentado usar GPS sin saber dónde estás ni a dónde vas? Es frustrante, ¿verdad? Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Si no reconocemos nuestra posición actual, no podemos avanzar hacia la madurez. En este breve mensaje descubrirás 3 categorías de cristianos que la Biblia presenta y cómo identificar dónde te encuentras. ¿Listo para dejar atrás la confusión y avanzar el crecimiento real? Quédate y prepárate para el camino a la madurez. Este mensaje podrá cambiar tu vida. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Para mí es un privilegio, un placer poder compartir este mensaje el día de hoy titulado Camino hacia la madurez. Recuerda que estaremos durante este año teniendo este mensaje acerca de la importancia de madurar, pero hoy considero que estamos dentro del camino hacia la madurez y es importante entender esto. Antes de iniciar el mensaje, quiero aprovechar y saludar a todas las personas que se encuentran dentro de Colombia. Los que están fuera reciban un abrazo fraterno, un abrazo enorme de parte de mi bella familia, de la iglesia La Gran Comisión Bucaramanga. Un abrazo enorme. Sé que el Señor está obrando. Muchas gracias por ayudarnos a compartir la palabra del Señor. También quiero agradecer a todos aquellos que siembran en este ministerio. Que el Señor Dios bendiga la obra de tus manos. Gracias a todos aquellos que nos están contando testimonios de cómo desde que comenzaron a sembrar, a hacer este voto con el Señor, a cumplir este principio, el Señor no les ha faltado con la provisión. Que el Señor abra caminos, que abra sendas de bendición en medio de tu vida, en medio de tus finanzas, y que el Espíritu Santo cumpla como Él sabe hacerlo, aquel que cumple sus principios y sus promesas. También quiero aprovechar y darle las gracias a todos aquellos líderes, personas que trabajan acá en la obra, que se esfuerzan por seguir. Reciban un abrazo enorme. Hoy vamos a estar con el tema titulado Camino a la madurez. Así es como quedó estipulado este mensaje y vamos a darnos cuenta la importancia de caminar hacia la madurez. Pero sin más preámbulos, quiero invitarte a que hagas conmigo la declaración de fe. Al unísono, la cuenta de 3, vamos a decirle 1, 2 y 3. El Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. La acepto y me dispongo a vivir por ella. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a estar viendo algo importante que es acerca de la madurez espiritual. Pero quiero iniciar compartiéndote esto. Y es, ¿alguna vez has intentado usar un GPS para llegar a un lugar desconocido sin saber exactamente cómo funciona? Yo lo he intentado hacer. Yo creo que todos hemos estado en esta situación, ¿no? Y siempre seguimos las instrucciones. De hecho, los GPS están diseñados para llevarte por la ruta más corta, la que menos tráfico tenga, pero siempre y cuando nosotros sigamos las instrucciones, siempre y cuando no nos desviemos. A veces cuando no hacemos esto podemos perdernos y terminar siendo o estando frustrados. Te cuento que cuando llegué a Bucaramanga no conocía bien, es una ciudad grande, y me perdí varias veces en Bucaramanga. ¿Por qué? Porque el GPS me daba una instrucción y yo tomaba otro rumbo. Y el GPS solo funcionará cuando existen 2 cosas fundamentales. Siempre vas a ver que vas a ingresar no solo al GPS, sino a cualquier plataforma que te dé direcciones. Siempre te va a pedir 2 requisitos. Una es a dónde queremos ir y lo segundo, en dónde nos encontramos en ese instante. De hecho, las plataformas también de transporte funcionan así. Te preguntan a dónde quieres ir y en dónde estás en ese instante. Y esto también pasa en la vida cristiana. Dios nos ha dado un mapa, que es su palabra, para guiarnos en el camino hacia la madurez espiritual. Pero antes de que podamos avanzar, necesitamos reconocer con honestidad cuál es nuestra posición actual. Si no sabemos, amigo y amiga, dónde estamos, no podemos avanzar hacia donde queremos estar. Por eso, este principio se refleja en la primera pregunta que Dios le hace a Adán en el Edén. La primera pregunta luego de que Adán falla al Señor. En Génesis 3, versículo 9, lo vas a ver. El Señor le dice a Adán, ¿dónde estás? Así le pregunta el Señor a Adán, ¿dónde te encuentras? ¿En qué lugar estás?
Aunque Dios obviamente sabía dónde estaba Adán, Él no estaba pidiéndole información. Él quería que Adán reconociera su caída, que Adán reconociera en qué lugar se encontraba en ese momento, su condición, antes de que pudiera el Señor restaurarlo. De manera similar, antes de que podamos madurar espiritualmente, necesitamos reconocer nuestra situación actual. La madurez espiritual no es solo cuestión de tiempo, es una cuestión de crecimiento. Ahora, el crecimiento requiere tanto que nosotros podamos autoevaluarnos, conocernos, pero lo segundo, una obediencia continua al Espíritu Santo. A medida que profundicemos en este mensaje, veremos las 3 categorías de cristianos que la Biblia describe. Vamos a ver acerca del hombre natural, vamos a ver acerca del hombre espiritual y del hombre carnal. Estas categorías nos ayudarán a entender mejor cómo Dios desea guiarnos hacia la madurez. Ahora, es interesante porque quiero pedirte que me acompañes a Hebreos 5, versículo 14, que será nuestro pasaje central. Quiero ponértelo aquí en pantalla. Hebreos 5, versículo 14, dice así la palabra del Señor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Quiero repetírtelo nuevamente. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya vamos a ver que esto es exactamente lo que significa madurez espiritual. Y me gusta mucho este pasaje porque la Biblia quiere que nosotros, el mapa que Dios ha estipulado, las indicaciones que Dios ha mostrado, Él quiere que nosotros entendamos en qué situación estamos. Y la idea con este mensaje es que al culminar este mensaje, tú puedas segmentarte o categorizarte dentro de una de estas categorías. ¿Por qué? Como te decía al inicio, para que sepas en dónde te encuentras y hacia dónde quieres llegar, que es el camino hacia la madurez. Por eso es fundamental que como hijos de Dios entendamos esto. Antes de madurar, antes de dar muchos pasos, primero necesitamos reconocer en dónde nos encontramos. La Biblia menciona 3 tipos de cristianos, quise ponértelos aquí. La Biblia menciona en 1 Corintios 2, 14 y 15 y 1 Corintios 3 del 1 al 3 estos 3 tipos de cristianos o estos 3 tipos de personas, si se quiere decir así. Está el hombre natural, está el hombre espiritual y también está el hombre carnal. Y a lo largo de este mensaje vamos a identificar, y no quiero categorizarte, quiero que tú mismo hagas una autoevaluación y te ubiques en qué lugar te encuentras. Primero quiero comenzar con el hombre natural. Así que te quiero invitar a que me acompañes en tu Biblia. Vamos a ver en este espacio estos 3 tipos de hombres. Y el primero es el hombre natural. Para eso te pido que me acompañes a 1 Corintios 2, 14. Dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Quiero repetírtelo nuevamente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Primera característica de este hombre, el hombre natural, tiene que ver con un hombre que no ha nacido de nuevo, es decir, un hombre que solo ha nacido en lo físico, como toda persona. Toda persona experimenta únicamente un nacimiento natural, pero no un nacimiento de nuevo, un nacimiento de espíritu, ¿sí? Y este hombre natural vive por sus sentidos. De hecho, un presidente en los Estados Unidos declaró que él había nacido 2 veces. Y el siguiente presidente que adquirió el lugar, esa posición, hicieron esta pregunta. En Estados Unidos le dijeron: usted nació 2 veces, y este hombre sonrió y de manera irónica dijo: solo he nacido una vez. Pero aunque usted nazca, amigo y amiga, una sola vez, quiero decirle que morirá 2 veces. Pero si nace 2 veces, morirá una sola vez. Déjeme y avanzamos y puedo explicarte mejor lo que quiero decirte. Judas 1:19 también menciona algo. Dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. La palabra que usa aquí en el griego, en Judas, para sensual, tiene que ver aquel que vive por sus sentidos. Te lo he dicho en mensajes anteriores, el alma fue diseñada para expresar, pero el espíritu fue diseñado para gobernar. Entonces es fundamental que entendamos esta gran verdad, porque el hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo.
Es aquel que es ciego al mundo espiritual. El pasaje que acabamos de leer dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Es decir, cuando hay alguien que es un hombre natural, es imposible que entienda las verdades espirituales. Para él son locura, dice la palabra del Señor. Entonces, amigo y amiga, no se esfuerce por hacerle entender a alguien que no ha nacido de nuevo qué es los principios que Dios ha establecido. En cierta ocasión estuve hablando con un amigo. Él se dedicaba al show nocturno, si se quiere decir así. Trabajaba en un bar, tocaba el piano en ese lugar. Y cuando recibió al Señor, él sintió muy dentro de sí que tenía que dejar eso. No estoy diciendo que sea tu caso, pero él sintió en su manera muy profunda hacerlo. Y cuenta él que en una noche que estaba tocando el piano, agarró el piano y lo despedazó. Y todos los demás se asustaron y comenzaron a decirle, usted está loco, ¿qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? Y el hombre dijo, sencillamente, no quiero volver a este lugar porque siento que el Espíritu de Dios me está llamando a ministrar. Y es hoy en día un gran predicador. Quizás para ellos fue una locura lo que él hizo. Entró en una situación dura en donde económicamente él dependía de ese bar y comenzó a entrar en un proceso muy fuerte, pero hoy en día le sirve al Señor. ¿Por qué quiero decirte esto? Porque hay situaciones que el hombre natural no va a percibir. El hombre natural es ciego al mundo espiritual. Dice la Biblia, las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Segundo, el hombre natural está sujeto a este mundo material. Leíamos ahorita lo que decía Judas y decía que era un hombre que vivía por sus sentidos. Es decir, vive en un plano meramente físico el hombre natural. En un plano netamente terrenal. Su satisfacción se va a centrar en lo que él pueda tocar, en lo que él pueda ver. No tiene, para que me entiendas mejor, cuando nosotros vamos a ver televisión, acá y yo creo que en varias partes de Latinoamérica, nos ponen un decodificador, ¿no? Que transforma la señal análoga a digital. Entonces la señal viene por un cable y obviamente se proyecta en una pantalla, pero se necesita un decodificador. Si nosotros le hubiéramos contado esto a nuestros tatarabuelos, a nuestros abuelos incluso, hubiera para ellos sido una locura. Quizás ellos nos hubieran dicho, usted está loco, ¿cómo puede ser posible que a través de una pantalla que venga por un cable, venga una señal aire y nos muestre imágenes? Pero ellos no van a entender esto. Para ellos quizás es una locura si lo hubiéramos presentado algunos siglos atrás. Pero déjame terminar la idea, déjame concluir la idea. No podrás ver la señal, la imagen, ni escuchar el sonido si no hay un decodificador. Ahora, el hombre natural no tiene este decodificador para recibir las señales espirituales. El hombre natural no va a entender la palabra del Señor. Hay gente que lee la Biblia pero no la entiende. Conocí un hombre que decía, leí la Biblia 4 veces, pero no me causa nada. Obviamente porque un hombre natural va a estar sujeto a este mundo material, va a ser ciego al mundo espiritual. Por eso es que necesita nacer de nuevo. Jesús le enseñó a Nicodemo, ¿verdad? Le dijo, el que no naciere de nuevo, de agua y de espíritu, no podrá ver el reino de Dios. Si se nace solo una vez, te decía, se muere 2 veces. Es decir, si se nace físicamente, vas a morir físicamente y vas a morir espiritualmente. Pero si naces 2 veces, de manera física y de manera espiritual, vas a morir una sola vez de manera física. Pues la vida eterna la encontramos en Cristo. Por eso es que es interesante cómo algunas cosas que para el mundo son locura, nosotros la hemos vivido. Para el mundo es locura congregarse, reunirse. Para el mundo es locura que usted ore, ¿verdad? Alguien natural le va a decir, ¿y para qué oras? ¿Por qué necesitas perder tiempo de esa manera? Pero para el Hijo de Dios, aquel que tiene el decodificador y está conectado con el Padre, sabe que los principios bíblicos traen respuesta. Para el mundo es locura sembrar en el reino de Dios. ¿Cómo puede ser, me decía un hombre, que siembre? Si usted me está diciendo que siembre, pero si estoy en escasez, en momentos difíciles. Amigo y amiga, le decía yo, funciona de esta manera. Estaba él con su esposa y le dije, te lo hablo por testimonio propio. Cuando nosotros sembramos, quedamos con nuestras manos listas para recibir. Y le dije, prueba a Dios, hazlo, comienza a hacerlo, a sembrar en el reino de Dios. Y comenzó a hacerlo y su vida en 4 meses fue transformada. En la parte económica me refiero. Porque para el hombre natural las cosas del espíritu son locura. Para el hombre natural no tiene el espíritu y hay cosas que deben discernirse espiritualmente. Por eso no pelees con alguien que es natural, más bien invítalo, llévalo a que nazca
de nuevo. Llévalo a que entienda. Por ejemplo, alguien me decía, no entiendo cómo nos dice que tiene que perdonar nuestros pecados. Un niño, ¿qué pecado puede tener? Para él naturalmente era algo ilógico. Y yo le puse este ejemplo. Le dije, cuando tú ves una manzana y hay un hueco, ¿verdad? Quiere decir que la manzana está dañada porque salió un gusano de la manzana. Y él me decía, efectivamente, y le dije, te tengo una noticia. El gusano no entró ni atravesó la manzana. El gusano no nació afuera, nació dentro de la manzana y buscó un lugar para salir. Y le dije, así es el pecado que nace en nuestro interior. Nuestro corazón desde la niñez está inclinado hacia el mal. Hay padres que instruyen muy bien a sus hijos, pero hay maldad en el corazón del ser humano. Por eso es cuando un niño toma algo que no es suyo, enseguida lo esconde, porque él sabe muy dentro de sí lo que está bien y lo que está mal. Y por eso en este tiempo que estamos viviendo es muy peligroso dejarnos llevar por lo que establecen hombres naturales. Alguien me decía, a los hijos ya no se les debe corregir con vara. Y yo decía, bueno, yo respeto mucho tu posición, pero la Biblia me muestra otra cosa. La Biblia dice que al necio necesita la corrección y la vara. Obviamente no estoy hablando de maltratar, ¿no?, a los niños, sino al contrario, de cuidarlos, de protegerlos. Pero a un hijo se necesita enseñar lo que es bien, lo que está bien y lo que está mal. Por eso es tan peligroso hoy en día las normas que están poniendo naturalmente sobre el pueblo espiritual de Dios. Por eso es interesante ver cómo la iglesia se está queriendo manejar como una corporación, cuando la iglesia no es una corporación, no es una empresa. La iglesia es un cuerpo. Y quiero que entiendas estas verdades espirituales porque, por ejemplo, a un niño hay que enseñarle lo que no está bien. Hay que corregir lo que no está bien. ¿Para qué corregir lo que está bien? Nuestra labor es enseñarles el bien y el mal. Pero el hombre natural no va a percibir esto, porque no tiene un mapa, una guía. Para que me entiendas mejor todavía, es el mapa que Dios nos da, es el lugar, la planeación que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Y un hombre natural, al no tener mapa, no va a poder llegar hacia el propósito que Dios ha establecido. Por eso la Biblia habla del hombre natural. El segundo hombre, o el segundo tipo que llega, yo quiero que entiendas y vayas viendo ahí en qué lugar te categorizas. El hombre natural, las cosas espirituales, te decía, son locura para él. Pero ¿cómo puede ser posible? ¿Pero cómo puede ocurrir? Dios puede obrar de manera grande. El segundo tipo de persona que quiero hablarte, o que la Biblia menciona, es el hombre espiritual. El hombre espiritual, quiero pedirte que me acompañes a 1 Corintios 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor así: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Quiero dejarlo hasta ahí, tú lo leerás después con más calma, 1 Corintios 2, pero únicamente quiero ir mostrándote las categorías. Dice la palabra del Señor: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Y me gusta mucho este pasaje porque la palabra del Señor está mencionando y está diciendo que en cambio el hombre espiritual es aquel que ha nacido ya 2 veces. Ha recibido a Cristo y por lo tanto el Espíritu de Dios mora en él. No es un simple mejoramiento, no, de ninguna manera, sino es una transformación sobrenatural. Alguien me decía, ¿en qué cambia que yo acepte a Cristo y acudir a algún grupo como Alcohólicos Anónimos o como cualquier grupo de autoayuda? Y le decía, por supuesto que sí. Porque al aceptar a Cristo, está bien buscar ayuda, está bien buscar, hoy en día está de moda el coaching, está bien mejorar. Pero el Espíritu de Dios, cuando aceptas a Cristo, Cristo es el único que transforma. No mejora, transforma. Para que me entiendas mejor, es como un renacuajo que de pronto ve una rana y ve que salen salen sus patas, salen deja su cola, ¿verdad? Y se forma como una rana y sale del estanque. Y quiero que entiendas bien esto porque no es mejorar únicamente. Lo que te estoy hablando es que alguien dé un beso a esa rana y lo transforme en un príncipe. Y el Señor nos ha dado un beso de la gracia para transformarnos en alguien nuevo. Por eso es que el que nace de nuevo no solo mejora, sino su vida es transformada. Otra característica del hombre espiritual es que vive en lo sobrenatural, vive por el Espíritu. Quiero que me acompañes a 1 Corintios 2, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Amén. No hemos recibido nada más lo del mundo, sino ha habido una transformación en nuestro interior.
Por eso es que yo no creo en el cristiano que dice tener a Cristo, el cristiano espiritual, y sigue con su vida igual. El creyente verdadero ha sido radical y dramáticamente cambiado por Dios. No solo vive en el Espíritu de manera sobrenatural, también aprende del Espíritu. Ahora posee el decodificador espiritual, como te mencionaba. Y la Biblia deja de ser locura. La palabra del Señor deja de ser locura o falacia y se convierte en algo vivo, algo que ilumina y algo que transforma. Por eso es que caminar en el Espíritu, amigo y amiga, te decía, no es solo hablar en lenguas, no es solo ver milagros, no es solo ver demonios someterse. Caminar en el Espíritu es caminar bajo la palabra del Señor, cumpliendo sus principios y sus estatutos. La segunda categoría es el hombre espiritual. Por lo tanto, el hombre espiritual obedece a lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso la pregunta es, ¿quieres que tu hogar mejore? Vive la palabra del Señor. ¿Quieres que tus hijos mejoren? Haz cumplir los principios de la palabra del Señor. ¿Quieres que tus finanzas mejoren? Cumple los principios que Dios ha establecido para las finanzas, como el sembrar. Y es interesante esto que te menciono porque no solo vive de manera sobrenatural, vive en el Espíritu, no solo aprende del Espíritu, sino también es libre por el Espíritu. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios, versículo 2:16. Por favor, acompáñame. Dice, ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. No solo estamos espiritualmente nuevos, sino ahora gozamos de la mente del Señor. Ahí es donde tú dices, amén, gloria a Dios. La presencia del Espíritu Santo no solo vive en ti, sino ahora te hace libre. El cristiano espiritual dice, discierne los tiempos, discierne las circunstancias y los valores desde la perspectiva ya de Dios. Tu perspectiva puede ser correcta, la perspectiva de tu cónyuge puede ser correcta, pero aquel que vive en el Espíritu vive bajo la perspectiva de Dios y no se deja arrastrar por la mentalidad materialista de este mundo. Quiero que entiendas algo. El cristiano espiritual tiene la capacidad de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Él. A eso se llama madurez espiritual. El hombre espiritual ha sido transformado por el Espíritu Santo y vive con la perspectiva de Dios. Ya no está dominado por las cosas materiales. Eso pasa a un segundo plano. Ya no las cosas materiales le quitan el sueño, sino hacer la voluntad del Padre. Siempre un hombre maduro espiritualmente va a buscar lo eterno. Por eso tú no ves a los grandes hombres de Dios preocupados por trabajar o hacer fortuna, sino su afán era hacer la voluntad del Señor. El hombre espiritual, el hombre maduro, entiende la palabra de Dios, la aplica en su vida y eso trae libertad. Hay gente que hoy en día sigue estando esclavo del trabajo. Sigue estando esclavos, aunque tienen muchos recursos, mucho dinero, siguen estando esclavos al miedo, al temor. Pero si estás con Cristo, Él cambiará tus pensamientos y te hará libre en el nombre de Jesús. Yo hablaba con alguien ahora que está de moda y toda esta situación que está pasando en nuestros hermanos países. Y hablaba y me decía alguien, ¿de qué lado está? ¿Del capitalismo o del comunismo? Y yo le decía algo, amigo, el capitalismo o el comunismo, si carecen de Dios, terminarán sumidos en el materialismo. Quiero que entiendas por qué le decía esto. Porque tanto el capitalismo como el comunismo, aunque rechaza el comunismo eso, el objetivo es que van a terminar sumidos en el materialismo. Pero el creyente espiritual vive con un propósito superior. Honrar a Dios, servirle al Señor con todo su ser. Por eso el Señor decía, mi reino no es de este mundo. Porque este mundo es material, este mundo es netamente atado a este plano. Pero el hombre maduro espiritualmente tiene su mirada en la voluntad del Señor. Ahí es donde tú dices amén. El hombre espiritual vive para honrar a Dios y para servirle con todo su ser, con su tiempo, con sus tesoros y con sus talentos. Y lo demás es añadido. Lo demás es añadidura. Llega tarde o temprano, pero no vive con ese afán y con esa preocupación. La tercera categoría que quiero hablarte hoy es el hombre carnal. El hombre carnal, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, mira bien la palabra del Señor, dice de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales. Y aquí es interesante lo que está diciendo Pablo. Le está hablando a la iglesia y le está diciendo, yo no pude hablarles de manera espiritual porque no entendían.
Pero nota algo, le dice hermano. Es decir, tiene a Cristo en su corazón, pero no goza de las bendiciones del Señor. Es decir, vive en un estado de inmadurez. Alguien decía, es una monstruosidad espiritual, porque ha nacido de nuevo, pero su conducta no lo refleja. Y este es un cristiano que, aunque ha nacido de nuevo, sigue viviendo como si nunca lo hubiera hecho. Aunque tiene a Cristo en su corazón, su vida sigue dominada por los deseos, por las pasiones de la carne, y no ha madurado espiritualmente. No ha madurado espiritualmente, y por lo tanto sigue siendo dependiente y buscando leche espiritual. Si tú lees 1 Corintios 3, Pablo dice, os di a beber leche espiritual y no vianda, porque no eran capaces ni sois capaces todavía. Es decir, en lugar de tener comida sólida, el cristiano carnal o el hombre carnal tiene estas características. Primero, vive en derrota. Está marcado por la incapacidad de sostener victorias espirituales constantes. Es un niño en Cristo. No puede comer alimento sólido, sino que necesita leche espiritual. Su vida no es una vida de victoria en el Señor, sino es una vida de constante altibajos, de constante estoy bien, estoy mal con el Señor, busco el Señor, luego me alejo, me congrego, luego dejo de hacerlo, siembro a veces cuando tengo, cuando no puedo, y va a tener una vida en derrota. Otra característica es que es dependiente, requiere que otros le den cucharaditas de leche. No está listo para una palabra fuerte, para una palabra que enseñe, para una palabra que lo ayude a crecer. No va a crecer espiritualmente, se conforma con ser un bebé espiritual. Es dependiente de personas, dependiente de otras. Y no estoy diciéndote con esto que no necesitemos guía, dirección. De hecho, yo la necesito y voy hacia personas para que me dirijan en puntos. A lo que refiero es que es alguien que todo el tiempo no depende de Dios, sino depende de las circunstancias. No depende de Dios, sino depende de su alrededor. No depende de Dios, depende de factores externos. Otra característica del hombre carnal es que es divisivo. Pablo los llama a entender sus celos, sus contiendas, disensiones. Dice, son carnales porque hay entre ustedes divisiones, celos, contiendas, disensiones dentro de la iglesia. Te invito a que lo leas, 1 Corintios 3, el 3 y el 4. Y los cristianos carnales a menudo provocan conflictos, a menudo provocan divisiones por detalles a veces insignificantes, demostrando la inmadurez, demostrando que no están por Cristo en el lugar, sino están buscando cualquier otra cosa. Gozan de las alabanzas, aplauden, escuchan la palabra, pero su vida no es transformada. Para que me entiendas mejor, quise poner esta ilustración, y es que fuimos con Dulce María a un hotel que nos invitaron en Cancún, un hotel precioso, hermoso. Teníamos varias cosas para disfrutar, había comida buffet, y cogimos varias cosas, tomamos varias cosas de lo que deseábamos, y cuando nos sentamos, yo dejé a Dulce María ahí mientras iba a ayudar a mi esposa con el plato, y dije, hija, espérame aquí, ve comiendo, oramos, ve comiendo. Y cuando fui por mi esposa, cuando llegué, encontré a Dulce María llorando. Y le dije, hija, ¿qué pasó? ¿Qué situación ocurrió? Y ella me comenzó a decir, papá, es que se me cayó una papa. Y estaba llorando por eso. Y yo le dije, hija, ¿es en serio? ¿Estás llorando porque se te cayó una papita? Y me dijo, sí. Y a mí me provocaba hacerle papa a ella, ¿verdad? Yo le dije, hija, ¿cómo puede ser posible que estés llorando por una simpleza si mira todas las papas que tienes en tu plato? Goza, come, pero obviamente es una niña. No puedo exigirle, y a veces cometemos esos errores, y cometo ese error como padre, que a veces le exijo más allá porque es demasiado inteligente. Pero quiero que entiendas que a veces nosotros nos comportamos como niños en la fe. Y yo quiero con este mensaje que tú te ubiques. ¿Dónde estás hoy? ¿Se identifica como un hombre o una mujer natural que no comprende las cosas espirituales y que necesita nacer de nuevo? ¿Te ubicas como un hombre o una mujer espiritual que ha nacido 2 veces viviendo en la libertad, en el poder del Espíritu Santo? ¿O te consideras un creyente carnal que, a pesar de tener a Cristo en tu vida, sigues estancado en la inmadurez, contiendas y falta de crecimiento? Quiero que entiendas que Dios desea que cada uno de nosotros lleguemos a la madurez espiritual, y para ello primero debemos saber dónde estamos. Yo quiero hacer 2 oraciones. La primera es invitarte, si nos estás escuchando por primera vez, si para ti es difícil creer en lo espiritual. La Biblia nos dice algo, que todos pecamos y que la paga del pecado es muerte. Romanos 3 y Romanos 6:23. Dice, pero que Cristo murió en la cruz para reconciliarnos con Dios. El principal problema del ser humano
amigo que me escuchas y que no has recibido al Señor en tu corazón, el principal problema es que no tenemos a Dios. El principal conflicto es con Él. Los demás pueden irse solucionando poco a poco. Pero hay una noticia buena. Cristo murió y resucitó para darnos vida eterna. Y este es el primer paso para ponernos en el camino de la madurez espiritual. Si hoy deseas nacer de nuevo, recibir a Cristo en tu corazón, quiero guiarte en esta oración. Por favor, cierra tus ojos ahí en donde estás y dile: Señor Dios, reconozco que he vivido conforme a mi naturaleza pecaminosa. Te pido perdón, dile, por mis pecados. Creo que Jesucristo es tu Hijo, que murió en la cruz por mí y resucitó. Te invito a entrar en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Dile: lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Ayúdame a no avergonzarme de ti, sino a ser tu siervo, tu hijo fiel. Que tu amor, que tu verdad me dirijan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amigo, te tengo una noticia. Si has hecho esta oración de corazón con fe, déjame decirte que has pasado a ser hijo de Dios, según lo que dice Juan 1:12. Bienvenido a la familia de la fe. Nos encantaría saber de tu decisión, orar por ti y acompañarte en este nuevo camino. Así que déjanos un mensaje al interno. Y para quienes ya conocen a Cristo y quizás usted se dio cuenta que está en un estado carnal o infantil espiritualmente, hay esperanza. El crecimiento no ocurre de la noche a la mañana, pero comienza tomando la decisión de obedecer la palabra del Señor. Comienza tomando la decisión de buscar al Espíritu Santo cada día. Así que comprométase a estudiar la palabra del Señor. Si deseas que te enviemos cómo leer la Biblia en un año, y un material muy bueno, puedes escribirnos, dejarnos un mensaje al interno y con gusto te haremos llegar a través de mensaje el plan de lectura para este año. Comienza a congregarte, busca un lugar, una iglesia local, entra en la carrera de fe y comienza a servir. Comparte tu fe con los demás, cumple los principios del Señor. Alguien decía: quiero servir a Dios, ¿de qué manera puedo hacerlo? Puedes servirle a Dios con tu tiempo, con tus tesoros y con tus talentos, pero dispón tu corazón a conocer y a crecer en el Señor. Por último, perdona y ama. En lugar de causar divisiones, decide perdonar a aquellos que te han lastimado. Y quiero guiarte en una oración. Ahí en donde estás, cierra tus ojos, por favor, y repite después de mí. Dile: Padre Celestial, gracias por tu palabra, por mostrarnos que el anhelo más profundo del hombre es la necesidad de ti. Te pido por aquellos que hoy han recibido a Cristo y han nacido de nuevo, fortalécelos en su vida. Oro también por quienes, siendo creyentes, están estancados en la inmadurez, para que busquen crecer y madurar espiritualmente. Ayúdanos a todos, Señor, a caminar como hombres y como mujeres espirituales, con la mente de Cristo, Señor, para glorificarte en cada área de nuestra existencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted tomó alguna decisión espiritual hoy, por favor también escríbenos, que queremos orar por ti. Nos alegra que hayas dado este paso de fe, que este año 2025 comiences con la decisión de darle lugar al Espíritu Santo. Créeme que no te arrepentirás. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este nuevo caminar, en esta nueva decisión que has tomado. Quiero, por último, invitarte a que le digas al Espíritu Santo: Señor, quiero aplicar tus principios y quiero ver tu respuesta. Así que ahí en donde estás, dile: Señor, en el nombre de Jesús, aplicaré tu palabra y veré tu resultado en medio de mi vida. Así lo creo y así lo declaro en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Para mí es un placer muy grande poder compartir la palabra del Señor. Recibe un abrazo gigante. Por favor, si no nos sigues, síguenos en redes. Todos los días estamos subiendo material. Ahí puedes escanear el código, hacer una captura de pantalla y escanear el código, y nos podrás seguir, nos podrás escribir al interno, a nuestros números de teléfono también, y con gusto, si hay peticiones de oración, estaremos orando en el grupo de intercesión por tu vida. Para mí es un placer grato, muy grande, poder compartir la bendita, la gloriosa palabra del Señor. Recibe un abrazo enorme de parte de Dulce María, mi niña, de David Adrián, mi bello príncipe, un abrazo de mi amada esposa y un abrazo de la iglesia, la Gran Comisión Bucaramanga. Mil y mil bendiciones. Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.